tiene doctorado en Ingeniería Mecánica por la UNAM y es profesora de asignatura en la Facultad de Ingeniería. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidato. Sus líneas de investigación principales son micro y nanofluidica, energías renovables. La línea de investigación secundaria son los plasmas y los fluidos astrofísicos. Uno de sus mayores intereses personales es el estudio independiente de la astronomía y la observación del cielo con gran énfasis en la divulgación. Les cedo la palabra. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. De hecho, a Elena la conozco externamente aquí de la UNAM. No la conozco por la UNAM propiamente, pero se ha fomentado una amistad desde hace poco más de 1 año y medio, casi 2. Entonces me invitó a dar una plática divulgativa respecto a este tema, ¿no? Sobre todo porque está muy, ¿cómo decirlo de esta manera? Parece que está muy monopolizado hablar de astronomía en ciertas facultades y como que lo dejan a ciertas, ¿no? Por ejemplo, Facultad de Ciencias, o en su caso Facultad de Ingeniería, y los demás no deberían saber de eso, ¿no? Lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Cualquiera puede acercarse a la astronomía y puede verla desde un punto de vista fotográfico, artístico, un punto de vista histórico, porque también, de hecho, parte de esta plática es como un pequeño muestro histórico de cómo ha cambiado la perspectiva del mundo, nuestra cosmovisión, desde los egipcios, Grecia, Edad Media y un poco más contemporáneo. Y cómo de ahí ha tenido repercusión en el área literaria, en el área científica, en el área religiosa también, ¿no? Entonces, bueno, esta pequeña plática va a constar de las siguientes etapas, una pequeña introducción, un pequeño resumen acerca de por qué estoy aquí, pero vamos a hablar ahora del kit de la plática. De modelos del mundo, en este caso, cuáles han sido las concepciones, porque el mundo, en sí la palabra mundo, básicamente se ha ido transformando a universo contemporáneamente. Así como lo de las estrellas visitantes o estelas nuevas, que básicamente vinieron a sacudir todo lo que se creía de la cosmovisión que tenía el humano y puso en tela de juicio todo nuestro pensamiento centrado en el humano, antropocéntrico. También vamos a hablar de cómo este tipo de cosas comenzaron a resquebrajar todo nuestro ambiente, todo lo que conocíamos en esos momentos, y cómo está el status quo actualmente, ¿no? A grandes rasgos, así como de cómo se observa actualmente el cielo, qué instrumentos se usan, software con el que podemos trabajar para comenzar a iniciarse, porque sí, a veces cuando uno comienza una labor independiente, sobre todo porque es parte de lo que me gusta fomentar, es de hacer una pequeña comunidad, y esas pequeñas comunidades irse creciendo poco a poco, ¿no? Es el trabajo colaborativo. Y mostrarles un poquito de esos detalles, ¿no? Bueno, como introducción, realmente algo que nos une no importa si los continentes están separados por toda la hidrosfera o zonas de hidrosfera gigantescas, realmente el ser humano está aún conectado a través del cielo, de lo que ve. Parte de ello es cómo interpreta el cielo, que lo que ve generalmente va asociado a en qué cree el ser humano, un poquito motivado acerca de dar un poquito de explicaciones a los fenómenos sobrenaturales, ya sean sequías, tormentas, incluso como fenómeno natural algunas enfermedades o epidemias, ¿no? Uno de los ejemplos claros que generalmente estoy un poco peleado con History Channel, al menos el precio de la historia, un poco como ha vuelto estos temas, de que todo se va envuelto de los Anunnakis, ¿no? Entonces, realmente, generalmente el trabajo astronómico que se hacía comenzó en el Neolítico, hace como unos 10.000, 12.000 años. Entonces, cuando las civilizaciones comenzaron a volverse sedentarias, al momento de hacerse sedentarias, hubo la necesidad de predecir cómo se iba a comportar toda la esfera para saber cuándo era bueno, en este caso, sembrar, cuándo era bueno guarecerse del ambiente
y demás. Las pirámides también tenían motivos ceremoniales, generalmente funerarios, porque entra la cosmovisión de que en esta hay como unos segundos planos, ¿no? Eso parte por Egipto. Igual, por ejemplo, Stonehenge, que se encuentra en Reino Unido, tiene un motivo similar. Hasta la fecha, los historiadores, bueno, los arqueastrónomos están un poco peleados acerca de que si es una gran tumba, si simplemente es como una especie de reloj que mide los ciclos sinódicos o lunares. Hasta la fecha no se ponen muy de acuerdo, pero lo que sí es que estaba activado entre las puestas de sol y los amaneceres del mismo, así como también las salidas de la luna y cuando se pone la luna, ¿vale? Eso también motivó en aquella época a crear ciertos instrumentos rudimentarios como el nilómetro, que medía el nivel de agua del Nilo, porque curiosamente el nivel de agua del Nilo estaba, al menos parecía de manera cuasi periódica, que comenzaba a aparecer en ciertas fechas. Por ejemplo, hace 5000 años, me parece, estaba entre las primeras estrellas que salía cuando estaba lo que nosotros conocemos como primavera, comenzaba a aparecer Aries por ese lado. La constelación de Aries, justo cuando comenzaba a amanecer, aparecía un poco antes de amanecer, aparecía Aries. Entonces, actualmente hasta la fecha se le llama punto de Aries por conservación de costumbres, ¿no? Realmente ahorita está en Piscis, ¿no? Cuando sale más o menos la primavera está en el punto de Piscis, pero pues a nadie le importa, le ponen punto de Aries porque pega más, ¿no? Entonces, también motivó el astrolabio. El astrolabio fue una herencia principalmente de Medio Oriente, sobre todo del Oriente Próximo, y de lo que hacía básicamente esos piquitos era lo guindaban de un hilo, ese hilo lo colocaban en cierta posición y buscaban que se acomodara con las estrellas que estabas viendo en ese momento. A partir de eso, uno también lo podía, bueno, algunos científicos de Medio Oriente como Al-Hazen y Asofil encontraron usos muy peculiares, de tal modo que funcionaba como un reloj que funcionaba en la noche. Entonces colocaban las estrellas y a partir de la posición sabían cuántas horas faltaban para amanecer y demás. Es algo muy curioso. Y bueno, cuanto a los modelos del mundo, el de los primeros que comenzaron a hablar de esto fue Platón, y esa herencia se trasladó a Aristóteles, principalmente poniendo a la luna. Después, bueno, nosotros obviamente como seres antropocéntricos, pues nos ponemos casi siempre en el centro de la creación, porque pues, somos muy vanidosos. Ponemos la luna, el sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas. De hecho, en ese tiempo estaba la concepción de que el sol era como un planeta, ¿no? Entonces, realmente, sé que son de letras clásicas, me anticipo, saben mejor la etimología que yo. Todavía yo no me atrevo a pronunciar ante ustedes las palabras en griego, pero básicamente el planeta viene de vagabundo. Entonces, eso pasó a Aristóteles, siendo discípulo, y comenzó a partir de ahí toda una serie de maromas para explicar los fenómenos de las orbes celestes, ¿no? Lo que hizo fue hablar y poner 56 esferas, y esas 56 esferas, cada objeto, o al menos los más importantes, estaban trepados, cada objeto tenía una esfera, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Generalmente en esa época el conocimiento científico, a diferencia de lo que se hace actualmente, que se necesita mucha evidencia experimental, en esa época era como que no tan bien visto hacer experimentos. Sería como alguien que se tenía que valerse de experimentos y que no podía dar un argumento lógico, se le veía como una especie de sofista, ¿no? Actualmente no, se ha cambiado. Entonces, estas cosas explicaban todo, pero no predecían nada, lamentablemente. Hasta que, mucho tiempo después, Ptolomeo, en el siglo II, propuso su sistema del mundo. Y el sistema del mundo, que afortunadamente sobrevivió, me parece, por el mundo árabe, que recopiló todo el material cuando fue la quema de la Biblioteca de Alejandría y otras cosas, llegó hasta nosotros como el Almagesto, el Gran Tratado. Ese Almagesto básicamente es el que hasta la fecha las constelaciones que él propuso, la forma en que se movían, sí funcionaban, predecían bastante bien, al menos para hacer la explicación de los signos zodiacales, las cartas zodiacales de aquella época, eran bastante buenas, y también para, ¿cómo se decide?, planificar efemérides religiosas. Adelante.
Y este fue el modelo que había propuesto Claudio Ptolomeo y que duró hasta la Edad Media. Donde nos ponía en un lugar preeminente que es la Tierra, después Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y las estrellas fijas, ¿no? Entonces esto de hecho se puede remontar incluso si han tenido la oportunidad de la Divina Comedia, el modelo se basa en este orden también, ¿no? Bueno, quitando a Jerusalén, ¿no? y el infierno, ¿no? Pero toda el acomodo de las esferas es y es herencia de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo. Tuvo que pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo para que alguien comenzara a tomarse esto. Entonces, hubo alguien en Grecia, que es Aristarco de Samos, que ya había propuesto el modelo heliocéntrico. Ya había incluso hecho cálculos con la tecnología que tenía, la cual él determinó que el Sol era mucho más grande que la Tierra. Pero, pues, como él no era, digámoslo, usando los anglicismos, no era muy mainstream en aquella época, pasó desapercibido, ¿no? Hasta mucho tiempo después, con Copérnico, que lo cita en su trabajo de las revoluciones de las esferas celestes, comienza a citar su trabajo, y de personas que ya también habían especulado, pero al que más cita él en ese aspecto de la antigua Grecia es Aristarco, porque él se atrevió a hacer cálculos y mediante razonamientos trigonométricos obtuvo que la Tierra era más grande que el Sol, la Tierra era más grande que la Luna y que el Sol era mucho más grande que la Tierra. ¿Vale? Ya después de eso, cuando publicó su obra, de hecho en aquella época era bastante peligroso ir contra la creencia religiosa, hasta el momento, incluso en la actualidad, sigue siendo peligroso en algunos lugares hablar de manera franca. Copérnico publicó básicamente cuando muere, y al día siguiente que muere, su obra sale publicada. Esto por miedo a que fuera a ser excomulgado, ¿no? Entonces, eso permeó muchísimo tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo Nicolás Copérnico? Fue lo que ahorita para nosotros es puro sentido común, ¿no? Desde que estamos infantes nos meten en la cabeza que el Sol está en el centro y nosotros giramos alrededor de él, igual los planetas, ¿no? Pero en ese tiempo era bastante atrevido, pensar era ético. Él cita en su libro, en su obra, que haciendo un poquito, pues, él para justificar sus cálculos decía que él utilizaba esos cálculos y ponía el Sol en el lugar en el centro. Decía, no está en el centro específicamente, pero lo pongo en el centro porque facilita los cálculos, y así lo pone varias veces en su obra para evitar caer en conflicto con la iglesia y que lo fueran a excomulgar, ¿no? No obstante, decía, debe admitirse que poner al Sol en el centro facilita mucho los cálculos de los epiciclos y otras cosas que utilizaba Ptolomeo para explicar los movimientos celestes. En eso, principalmente, lo que llaman movimientos retrógrados. Si alguna vez han leído algún periódico y dicen que Marte está retrógrado y que por eso no debe uno salir al Sol o algo así, generalmente el movimiento retrógrado es que si tú vas viendo noche con noche la posición de Marte, parece que va avanzando en cierta dirección. Y llegado a un punto, ese movimiento comienza a retroceder. A eso se le llama que es un movimiento retrógrado. Entonces, el modelo de Copérnico sí podía explicar satisfactoriamente eso, cosa que el de Ptolomeo no. ¿Adelante? Hubo un tiempo, después pasó un buen tiempo después de la explicación de Copérnico, que de hecho se considera herética y simplemente se ponía como una curiosidad, se enseñaba en ese tiempo en las universidades o en grupos de pensamiento muy radical para la época, que contrató incluso el Vaticano, o en este caso el Colegio Romano, contrató a Tycho Brahe para formular un modelo que si fuera geocéntrico, que no fuera en contra de las Sagradas Escrituras, de tal manera que salvara las apariencias, es decir, no poner al Sol en el centro. Al final, Tycho Brahe hizo un modelo geocéntrico, adelante, donde ponía en el centro a la Tierra, al Sol girando alrededor de ella, pero alrededor del Sol estaba girando Mercurio y Venus. No obstante, para salvar las apariencias, dejaba que Marte, Júpiter y Saturno, que eran los planetas conocidos, sí giraran alrededor de la Tierra, era como un híbrido. Entonces,
ese modelo de Ascos. Al final resultó que tampoco pegó. Ahora, algo muy curioso, Tycho Brahe fue contratado básicamente como un mercenario de ideas para acabar con la idea de copernicana. No obstante, él era el mejor observador del cielo en aquella época. De hecho, se le considera el mejor observador del cielo antes del telescopio. Para que tengan una idea, hizo un catálogo de estrellas, estaba en Dinamarca, y hizo un catálogo de más de 1000 estrellas, pero el nivel, bueno, todos los instrumentos que construyó tenían un error ínfimo para la época, era la mayor precisión que se podía conseguir. Si pueden hacerme el favor de estirar la mano, no es un juramento de la bandera ni nada. Si estiran el meñique, así desde la perspectiva, eso más o menos equivale a un grado celeste, el ancho de su dedo meñique. La precisión de las observaciones de Tycho Brahe era de menos de medio grado, es decir, de menos de medio. Bajo todo ese esquema, todo el cielo o la bóveda celeste, el esquema que hizo era extremadamente preciso para la época. Cosa posterior, ¿no?, que aprovechó Johannes Kepler, al que debemos las 3 leyes de Kepler, ¿no?, que son del movimiento planetario. Ahora, es muy curioso porque ya al final de la vida de Tycho Brahe, igual porque estaba motivado de perfeccionar su modelo, llama a Johannes Kepler, es como el mejor observador del cielo, el mejor observador astronómico, con el mejor matemático de la época, literalmente se montaron. Kepler era más joven que Tycho, y Tycho, pues era, a pesar de ser alguien muy diestro con los instrumentos, era alguien muy fiestero, cosa que era algo un poquito que chocaba con la personalidad de Kepler, algo taciturna. Al final de su vida, Kepler estaba interesado en los cálculos que tenía Tycho, pero Tycho no se los daba. Para fortuna, no la fortuna de Kepler, Tycho muere y no tiene los cálculos a su disposición, se los queda a la familia, ¿no? Y entonces hizo lo que cualquier científico en cualquier época haría, y fue allanar su casa y robarse los cálculos, ¿no? Una vez hecho eso, él con esa información pudo determinar que tenía el problema más marcado era la órbita de Marte, porque se sabe que la órbita de Marte es una de las que tiene una forma mucho más elíptica. Entonces ahí, a partir de esa, postuló la primera, un poquito más, aquí vamos a regresar, formuló su primera ley diciendo que los planetas se mueven en órbitas elípticas. En trabajos posteriores habló que algo que se llama momento angular. Si alguna vez han visto un patinador haciendo, algunas acrobacias cuando está girando con los brazos y de pronto cierra los brazos y comienza a girar más velozmente, ese se llama momento angular, conservación de momento angular. No llega a nadie a empujarlo, simplemente cambia la distribución de su masa al momento de cerrar los brazos y hace que gire más rápido. Pasa algo similar con los planetas. En la parte donde están más lejos los planetas van más lento, y cuando se acercan en la parte donde está lo que llaman perihelio, se acercan y toman la curva más rápido. Y es conservación de momento angular. Y la tercera, que relaciona el tiempo en que tarda una órbita en un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. Y está relacionado con, si se tiene una elipse, con la distancia del eje semimayor, es decir, la distancia más larga. Él encontró una relación. Es muy curioso que esta ley, a pesar de que suena muy sencilla, se sigue utilizando actualmente. Incluso así como está escrita, donde nada más despejas, obtienes el tamaño de la elipse, despejas el tiempo, y eso te permite, te permite saber el tiempo de traslación de un planeta, también estrellas binarias, estrellas múltiples. Esta relación muy simple se sigue manteniendo válida incluso para aplicaciones fuera del sistema solar. Y es una relación que se respeta de manera muy precisa. Ahora, algo muy curioso, como era la época, es muy difícil que ellos se desarrollaran de ciertas ideas clásicas, en este caso aristotélicas, y él todas estas leyes las formuló al marco de un sistema que se basaba en los poliedros platónicos, en este caso el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, donde todos estaban como circunscritos y cada poliedro a su vez tenía como las órbitas de los planetas. Hay que recordar que en aquella época que el último planeta que conocíamos en ese momento era Saturno, no había nada más. Entonces, él, a pesar de cuando uno comienza a leer su obra,
sí hace la inversión de los leyes, pero todavía tenía muy arraigadas así. Hasta tardó un buen tiempo hasta que ya finalmente él mismo tuvo que admitir que no funcionaba, y no obstante sus leyes seguían ahí al aire, ¿no? Hacia adelante. Y bueno, ¿a qué viene esto? Con Tycho, con Kepler, comenzó a verse esa idea de que sí está cada vez tomando más fuerza la idea de que realmente la Tierra no era el centro del mundo, ¿no? Y eso vino a reforzarse un poquito con algo que se llaman las estela nova, ¿no? O estrellas visitantes. Esto se rastrea desde el siglo VI a.C. desde China. ¿Y qué es una estrella visitante? Ustedes, ahorita es muy, por la cantidad de información que tenemos, distracciones, ocupaciones y cómo está el mundo actualmente, casi nadie se da tiempo de ver el cielo más que como una actividad algo lúdica, entre comillas. Pero era muy común que en aquel tiempo estabas hablando con tu padre o tu madre y venías de cosechar, y así en la mañana y decías, mira, esa estrella no estaba ayer, ¿no? Es algo muy casual, ¿no? Esa estrella no estaba ayer. Ah, mira, sí es cierto, no está ahí, pero eso pasó en China. Ahora, de los que se tienen los mayores registros, se sospecha que en el 185 después de Cristo se tiene, conocimiento reciente de que sí apareció una supernova. Ahorita voy a hablar de qué significa una supernova, pero hablemos de estrellas visitantes o estrellas nuevas por el momento, que se tiene constancia histórica de que sí sucedió. No obstante, Hiparco de Nicea, 2 siglos antes, él ya había visto una estrella que aparecía en la constelación de Escorpión. Esa estrella, curiosamente, no había un catálogo no había un tratado que conglomerara todas las agrupaciones, eran más como del conocimiento popular, ¿no? Ahí está la constelación de Orión, ahí está la constelación de Auriga y demás, pero era como, pues cada quien le daba la forma que quería, ¿no? Era más o menos precisa, ¿no? Fue él quien comenzó a proponer las primeras constelaciones y decir cuáles son las estrellas alfa, las beta y demás, ¿no? Porque esto lo hizo con el fin de que si definitivamente aparecía algo raro, supieran que sí era una estrella nueva, ¿no? Esto principalmente con fines más astrológicos, ¿no? Sobre todo porque pues en ese tiempo estaba muy politeísta, el conocimiento estaba demasiado politeísta. Era, si habías hecho algo malo, tenías que hacer algo malo, tenías que rendir tributo y demás, ¿no? Entonces una forma, se creía que la bóveda celeste era como una ventana al futuro, ¿no? Si yo estoy viendo que va a acomodarse esto del cielo, no debo hacer esto, ¿no? O tomar ciertas acciones. Adelante. La constelación de Escorpión, de hecho, si están despiertos y pueden salir a su azotea o en un lugar relativamente oscuro, aquí en la ciudad, si voltean a ver más o menos hacia el sur, van a ver estas agrupaciones de estrellas. Estas agrupaciones de estrellas se caracterizan principalmente, voy a agarrar esto, Estas se caracterizan principalmente por su estrella alfa. Es Antares, es una estrella roja. Si ven hacia el sur y van a ver una estrella roja como con otras 3 estrellitas, vendría siendo básicamente una de sus tenazas. Se sabe que Hiparco de Nicea por ahí vio una estrella nueva. No se sabe exactamente dónde, pero era por ahí, ¿no? Actualmente se han encontrado estrellas nuevas, o van a aparecer estrellas nuevas, como por ejemplo la que está señalándose a la derecha. Esta se le llama, ¿cómo se llama? Nova Scorpii 2007, y fue detectada igual por medios astronómicos, y apareció así durante un breve tiempo. Después se detectó que era una supernova, y ahorita voy a explicar qué es una supernova, que dio ese origen, ¿no? Que eran como los relictos. Bueno, ¿qué es una supernova? Una supernova, en este caso, no sé si sabían, pero al igual que los seres vivos, las estrellas tienen un ciclo de vida, básicamente desde que nacen hasta que mueren. ¿Qué tan rápido mueren? Bueno, va a depender. Las más grandes, entre más masiva sea una estrella, su periodo de vida es más rápido. Entre más pequeñas son más lentas. Pueden durar hasta 12.000, 13.000 millones de años. Las que son más pequeñas, incluso más pequeñas que el Sol, se tiene constancia que llevan 11.000, 12.000 millones de años existiendo y todavía les queda vida, ¿no? La de nosotros vive como unos 8.000, 10.000 millones de años.
y hay otras que su ciclo de vida se acaba apenas en unos 100 millones de años, lo cual en cantidades de eones no es nada, no es un suspiro. Bueno, cuando llegan a cierto tiempo de que acaban su combustible nuclear a través de reacciones nucleares, llega un momento en que estas estrellas no pueden vencer la presión, se comprimen y después de que se comprimen, explotan. Y lo que mandan a su alrededor es lo que le llaman nebulosa planetaria. Son como los relictos, el cadáver que queda de ella. Y en el centro queda el núcleo, un núcleo que es blanco, de hecho es de donde viene la palabra enana blanca, una estrella enana blanca, que nada más por el simple hecho de estar caliente está brillando. Y que en teoría en algún momento se va a convertir en una enana negra. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando se enfríe. Pero el tiempo se ha calculado, ¿cuánto tiempo se tardaría en enfriar una de estas estrellas? Bueno, sería al mínimo la misma edad que tiene el universo existiendo, ¿no? O al menos el universo conocido. Hasta la fecha no se ha visto una enana negra porque parece que no hemos vivido lo suficiente, ¿no?, para presenciar una. Es muy curioso. Y de ahí vienen las estrellas nuevas. Entonces, de las que voy a hablar a continuación, tienen esa naturaleza, o se originaron como destellos en el cielo. De las que se tiene mayor registro, bueno, es la que apareció en 1006 y fue vista por astrónomos chinos en Japón y varias partes de Europa, pero principalmente ellos fueron los que hicieron la mayor recopilación histórica. Y bueno, una vez, a veces, es la parte interesante que a mí me gusta de la astronomía, es, ¿será cierto que vieron eso o fue alguien que simplemente estaba, no sé, como tomando una especie de peyote o algo así? Y resulta que cuando comienzan a rastrear la información en qué constelaciones están, han hecho estudios espectrométricos basados en rayos X y otras partes del espectro electromagnético de la luz visible, y resulta que sí, están los cadáveres de esas estrellas ahí. Son como nubes, de hecho de ahí vienen las famosas nebulosas planetarias. Y esa, igual si se están hoy, por ejemplo, en estos días, como eso de las 12 de la noche, y comienzan a ver hacia el sur, van a ver a Escorpión, y al lado de Escorpión van a poder ver más o menos la constelación de Centauro. Son constelaciones grandes. Al principio cuando uno ve estas imágenes dices, ¿qué tan grande es esto?, ¿no? Ya cuando uno tiene presencia de esto, dices, es gigantesco. Abarcan buena parte de la bóveda celeste. Y resulta que esa estrella apareció justo en la mano del Centauro, entre el pecho del lobo y la mano del Centauro. Y ahí están sus relictos. También otra que fue observada más o menos 50 años después fue la supernova L1054, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Las supernovas, este tipo de supernovas se llaman supernovas históricas y generalmente se encuentran en catálogos astronómicos como SN y el año que aparecieron. Entonces, esta supernova también resulta que se puede, incluso con telescopios pequeños como este, se puede alcanzar a apreciar a simple vista, si uno se acostumbra lo suficiente a la oscuridad, como una especie de mancha. Y esa es una nebulosa planetaria o el relicto de la supernova de 1054. Ahora, es algo muy peculiar esta, porque dicen que su brillo duró 2 años completos. 2 años completos, y según los relatos, dicen que fue tan brillante, pero tan brillante que duró prácticamente 3 semanas, se podía apreciar en el cielo la supernova. Es algo muy curioso. Suena a fantasía cuando uno no sabe, cuando hace unos 200 años, 300 años sonaba fantasía que alguien pudiera ver una estrella en el día así de potente. Ahorita sabemos que sí es posible. De media una persona, bueno, y suponiendo que volvemos como una especie de edad de piedra y que nos quedamos sin energía eléctrica todos, automáticamente se veía, por ejemplo, en la noche la Vía Láctea, y además de media cada persona veía una supernova en su vida, al menos una estrella así que aparece. Ahora, es muy curioso como en aquel tiempo los registros históricos no eran tan exactos, porque más el interés de estas estrellas, estos eventos astronómicos, obedecían más a un carácter religioso. Es decir, por ejemplo, el Papa León IX falleció en el 1054, curiosamente, y lo que hicieron los eruditos astrólogos de aquella época, calzar la aparición de esa supernova con la muerte del Papa, diciendo, cuando murió el Papa León IX, apareció una estrella muy brillante en el cielo, ¿no? Entonces, mira qué vanagloriosos, ¿no? Pero bueno.
Esa actualmente se encuentra en la constelación de Tauro. Si tenemos suerte, traje telescopio y unos binoculares para poder verla. Se podría ver incluso entre como eso de las 7:15, 7:20. Está curiosamente Orión, está Tauro y demás objetos importantes, incluso Venus. Esperemos que el tiempo mejore. Si mejora, les podré hacer una pequeña demostración. Y les mostraré igual. Me comentó Lena que un profesor también hizo una conversación de astronomía, para que tengan idea de dónde está Orión o qué tan grande es Orión, dónde están las Pléyades, dónde está la nebulosa de Orión, etcétera, 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 ¿vale? Y esa curiosamente está en el cuerno de Tauro. Actualmente se le cataloga como M1 y viene de un catálogo astronómico del siglo XVIII. Y es uno de los objetos principales para cuando uno se inicia en la astronomía que uno intenta buscar, ¿no? Dices, ¿qué tan potente es mi telescopio? ¿O qué tan bueno soy yo buscando objetos? ¿No? Entonces, es un buen reto y sí, es posible verlo con un telescopio pequeño como este. ¿Sí? Tuvo que pasar medio milenio hasta que otra vez se presenciara otra supernova o estela nueva, y fue hasta 1572. Esta vez también fue recopilada la información por Tycho. Igual, hizo un estudio exhaustivo, lo publicó y fue donde la primera vez él llamó y le dio este carácter igual que actualmente pega, que es como nova, que para designar a todas estas estrellas nuevas. Hasta la fecha sigue utilizando este término, ¿no? Nada más que claro, como a los científicos en específico, los astrofísicos y astrónomos se les sacaban los adjetivos como super agujero negro, super ultra agujero negro, super ultra mega agujero negro, ¿no? Porque siempre aparecen cosas más grandes o más brillantes. Entonces, pero el que queda es nova, ¿no? Por ejemplo, está nova, supernova, meganova, hipernova, y bueno, ya se imaginarán qué va, ¿no? Y esa curiosamente apareció ahí en la sillita de Casiopea, ¿no? Esa, se tienen registros que esa fue la posición, de hecho se pueden ver me parece, no con telescopios pequeños, ya se necesitan radiotelescopios y tecnología más avanzada, pero se tiene conocimiento fehaciente de que ahí están los cadáveres de la estrella ahí flotando en el medio interestelar. Después, en 1604, fue presenciada otra supernova, esta vez nuevamente por Kepler, ya después de que se había robado los cálculos de Tycho, ya con cierta fama. Hizo un estudio exhaustivo también de esa estrella nueva, y esta vez apareció en la constelación de la serpiente, que curiosamente también está, y ahorita voy a explicar por qué todos parecen cerca de Escorpión, ¿no? ¿Tiene algo? ¿Es buena onda? Realmente esa, bueno, como dato curioso, se le considera, en astrología, no astronomía, se le considera como el 13º signo zodiacal. ¿Por qué? Porque está muy cerca de la eclíptica, la línea donde se producen los eclipses, o la línea donde nosotros vemos que pasa el Sol de forma aparente alrededor de nosotros. Y se llamó, y está curiosamente tratando, lo pones en estrella nueva en el pie de la serpiente, en el pie del serpentario. ¿Por qué? Porque es Ofiuco y es donde apareció en Ofiuco la dichosa estrella nueva. Después de eso, no ha vuelto a pasar una que se pueda apreciar a simple vista, sino hasta 1987. Lamentablemente no se pudo ver en el sur, no se pudo ver en el hemisferio norte, solamente en el sur, y fue en una galaxia satélite que se llama la Gran Nube de Magallanes. Sí se pudo ver a simple vista. Desde ese momento no se ha podido detectar otra con medios simples. Ahorita los catálogos, si buscan, de hecho les voy a mostrar el software que pueden utilizar como guía, que es gratuito, porque todos celebramos que las cosas sean gratis. Viene un catálogo enorme de supernovas y vienen clasificadas y demás, ¿no? Obviamente se han descubierto más y uno tiene idea de ciertos objetos. Entonces es una buena manera de apasionarse por eso. Algo muy importante es que cuando yo recomiendo, si alguien, a mí en lo particular me gusta la astronomía, si uno quiere comenzar a entrarles, aprender unas buenas historias, porque a veces, ahora una estrella en puntito sube ya, ¿no? Vámonos al siguiente objeto, ¿no? No, a veces es más interesante todo el contexto histórico, todo lo que envuelve la información de ella.
aparte de que no es observar, es una especie de apreciación por lo que uno está viendo, ¿no? ¿Bien? Ahora, estas supernovas fueron las responsables de que la idea geocéntrica comenzara a desplomarse. Y el que vino a darle el último martillazo a ese elefante de marfil fue Galileo. Galileo, dentro de todas las contribuciones, aparte de la que generalmente se les conoce como leyes de inercia, que tienen que ver con balas y que dio pie después a parte de la teoría de Newton, que fue una base de ellas, nada más podríamos pasarse un buen día hablando, nada más una conferencia acerca de sus aportaciones astronómicas, pero las que sobresalen en las que le dieron el último golpe letal, la estocada final, la teoría geocéntrica, fueron que en diciembre de 1609 tomó un pequeño telescopio, que en aquel tiempo era más como un divertimento, un juguete de gente rica, ¿no? Es como una tablet muy sofisticada, ¿no? Y lo que hacía es que apuntó hacia Júpiter y vio 4 puntitos, y esos 4 puntitos resultaban que, porque están ahí, ¿no? Se supone que todo gira alrededor de la Tierra, ¿no? Comenzó a hacer sus bitácoras y las publicó rápidamente un mes después, el 7 de enero de 1610, y llamándolos, en este caso, Ganímedes, Io, Calisto y Europa, ¿no? De hecho, se pueden ver con binoculares pequeños. Si tienen binoculares pequeños, si un día tienen a Júpiter, van a ver a Júpiter una estrella brillante y van a ver 4 puntitos. Y al igual que con la Luna, tiene sus pequeñas fases y van a orbitar alrededor de ella, ¿no? Después, él también hizo observaciones acerca de Venus y descubrió que esas estrellas, por ejemplo, si han visto en estos días hacia el oeste, cuando ya va a oscurecer, una estrella muy, muy brillante, ¿la han visto? No, es natural, no es normal, casi nadie se fija, pero es una estrella muy, muy brillante, es Venus, si se puede ver a simple vista. ¿Qué hizo él? Vio hacia esa dirección y descubrió que tenían fases igual que la Luna. De hecho, es muy curioso. Si uno lo mira con paciencia días seguidos, y bueno, depende de la época, hay ocasiones en que Venus se ve como en cuarto creciente o en cuarto menguante, como igual que la Luna. Es muy interesante de ver. Él, bueno, como le daba miedo ya explicar ciertas ideas heréticas, ya después se tuvo que hacer y dijo, pues me espero unos años a publicar estos resultados, ¿no? Ya cuando ya tenga más fama y les dé miedo tocarme, ¿no? Porque era amigo del Papa, ¿eh? Era amigo íntimo del Papa Urbano VIII, ¿no? Entonces él tenía cierto favorito, bueno, tenía cierta protección, ¿no? Después, también determinó que la Luna tiene una orografía, tiene montañas, tiene mares y demás, ¿no? El famoso conejo, ¿no? Que obedece más a un fenómeno que se llama pareidolia, de que el ser humano tiende a buscar patrones, una búsqueda de patrones, y bueno, por ejemplo, en este caso fue como un conejo para los pueblos de esta región, para otros una cara, etcétera, etcétera. Y también, que fue una de las que también le causó más controversia, y por las que también se quedó ciego en los últimos años de su vida, fue que observó el Sol y determinó, bueno, observó que había manchas en el Sol, lo cual era totalmente una atrocidad en aquella época. ¿Cómo te atreves a decir que el faro celeste tiene manchas y es una obra perfecta, ¿no? Entonces tuvo una pelea bastante fuerte acerca de esas situaciones, de sus investigaciones. Y estos, por ejemplo, es uno de los primeros bocetos que hizo Galileo, en el que se aprecian esa mancha que está arriba como grisácea. Son los mares, en específico es el mar de la Serenidad, o bueno, creo que es latín, no sé, perdón, yo no soy especialista en pronunciación, disculpen. Así, qué chido. Y etcétera, cierta parte de las llanuras de los impactos de los impactos que tuvo la Luna. A la derecha hay un esquema de cómo son las fases de Mercurio y Venus. Resulta que las fases crecientes y menguantes en cierta época se ven más cerca, y la fase que son como la fase llena de Mercurio y Venus están más distantes. Eso solamente se podía explicar si rotaban estos dos objetos alrededor del Sol. Era la única explicación, porque el modelo geocéntrico no podía explicar a qué se debía ese cambio en tamaño. Y bueno, actualmente entre investigadores sí, hay un dicho, y está muy vigente, que es publicar o morir. Esto obedeciendo a la regla de
o no te conocen porque no trabajas, o pues pierdes incentivos porque no tienes suficientes artículos, ¿no? Publicar o morir. En aquella época era más bien publicar y morir, ¿no? Mostrabas un trabajo y corrías el riesgo de que te llevaran a la hoguera o que te ejecutaran de alguna manera pública, ¿no? En este caso, uno de los más conocidos es Giordano Bruno. Bueno, Giordano Bruno, acerca de, ella hablaba de infinitos universos, infinitos mundos y demás, ¿no? También, bueno, él no apuró, él no se retractó, murió en la hoguera. Galileo pasó algo similar en su obra de los dos máximos sistemas del mundo. Iba a hacer una comparación entre el sistema geocéntrico y el sistema heliocéntrico. Al final se decantó por el heliocéntrico, que es el de Copérnico. Lo llamaron, tuvo que apurar, y bueno, de ahí su famosa y apócrifa frase que no se sabe si la dijo en serio, de sin embargo se mueve. Entonces, pero siguiente. Fueron ellos toda esa información de que ya no podía sostenerse, que tomó Newton los trabajos de Copérnico, de Kepler y también de Galileo, los unificó y creó las famosas 3 leyes epónimas que tiene, la primera, segunda y la tercera, su teoría de atracción gravitacional, y bueno, entre una buena cantidad, ¿no? Casi siempre que le hablan a físicos de Newton parece que se enamoran, ¿no? Les brillan los ojos, ¿no? Por toda la cantidad ingente de contribuciones. Una de las que más atañen ahorita es que él fue el que inventó el telescopio reflector, un telescopio que funciona con espejos y que actualmente son los mayores telescopios del mundo por cuestiones económicas y por evitar algo que se llama aberración cromática. Y bueno, ahora sí, voy a pisarle el acelerador por cuestiones de tiempo. Actualmente el cielo se compone de 88 regiones, las cuales, como bien se sabe, tienen seres mitológicos, algunos animales y objetos inanimados, ¿no? Y toda la obra celeste es como una proyección de lo que son los paralelos y meridianos que tenemos, se proyectan en el cielo y igual tienen coordenadas celestes, ¿no? Adelante. Dentro de las que se ponen la parte del hemisferio norte celeste y el hemisferio sur celeste, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en esta época, suponiendo que estuviéramos en un llano, se veía media esfera, tendríamos media bóveda celeste descubierta y media bóveda celeste debajo del suelo. Entonces se pone por convención hemisferio norte y hemisferio sur. La que está a la izquierda es el hemisferio norte, y si pueden abusar un poco la vista, ven, ahí dice estrella polar o Polaris. Tiene que ver con la famosa constelación de las Osas. Y del otro lado de la constelación del hemisferio sur, de la que casi no podemos ver objetos por nuestra posición respecto al Ecuador, ¿vale? Algo muy curioso de por qué todas las estrellas o supernovas parecían alrededor de Escorpión es porque realmente si estuviera oscuro veríamos a la Vía Láctea. Y da la casualidad que todas esas supernovas se daban justo sobre la Vía Láctea, o sea, todas esas explosiones fueron en esta galaxia, salvo la de 1987 que fue en la galaxia de Magallanes, ¿vale? Ahora, y todo ese cielo se compone de 88 constelaciones. No obstante, a veces hay constelaciones, por si alguien alguna vez lo ha intentado y dicen, voy a buscar la constelación del Cuervo. Salen, dicen, se supone que es así, no veo un carajo, me rindo, me voy y regreso a mi habitación. Bueno, hay ocasiones en que se utilizan asterismos. Esos asterismos básicamente son también constelaciones, arreglos de estrellas, pero pueden constar de distintas estrellas de distintas constelaciones. Generalmente toman las estrellas alfa, las más brillantes, porque son más reconocibles a simple vista. Dentro de las que destacan el Triángulo de Urano, que es esa, donde está la constelación del Cisne, la constelación del Águila y la constelación del Águila. Toman las 3 estrellas más brillantes. Ahora es algo muy curioso. En esa región, dentro de ese triángulo, es donde se descubrió el primer agujero negro, en los 60. De hecho, si ven el cisne, la cabeza del cisne, que es la que está... voy a pararme a usarlo. Aquí donde está la cabeza del cisne, esta estrella que se considera, bueno, bajo esta clasificación ETA, por el orden, aquí al lado se descubrió el primer agujero negro en los 60. Ahora,
El primer pulsar se descubrió aproximadamente aquí, en los 60 por Jocelyn Bell, una mujer que, bueno, fue todo un problema muy controversial acerca de por qué nada más la mencionaron en el premio Nobel, ¿no? Entonces, fue ahí que se descubrió también el pulsar. Y hay varios objetos históricos aquí alrededor de eso. En aproximadamente un mes, 2 meses, no, un mes, ya comenzarán a verse como eso de las 8 o 9 de la noche y van a poder identificar un triángulo grande. Ahorita lo menciono como muy... perdón, es que tengo que... Perfecto, todavía quedan unos minutitos. Ahora, les voy a recomendar también, porque es difícil verlo, unas aplicaciones en unos momentos para buscar estas cosas, ¿no? Porque salgo y no veo nada, o veo estrellas y no sé si es lo que estoy viendo realmente, lo que estoy buscando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita si es que tenemos suerte y se despejan, pasan cosas muy curiosas con el tiempo, o algunas zonas del cielo. Ahorita, por ejemplo, ahorita si salimos va a estar lo que llaman el hexágono de invierno. Todavía se alcanza a ver, ya está cerca de ocultarse, pero junta las varias estrellas de las más brillantes de varias constelaciones, entre ellas las de Tauro, la de Auriga, la de Orión, la de Siri, bueno, la de Can Mayor, Can Menor y la de Géminis. ¿Vale? Ahora, generalmente la mayor parte está de cuando uno comienza a ver, bueno, quiero animarme a ver el cielo, ¿no? A hacer mis pequeños pagos, casi siempre está la idea de ¿qué hago? ¿Compro uno caro? ¿Compro uno grandote? ¿Uno de 20,000 pesos, 30,000, de euros? ¿La compro en Coppel o qué hago? No obstante, como recomendación, siempre que se quiera iniciar en el mundo de la astronomía, al menos bueno, astronomía amateur, es comenzar con equipos relativamente sencillos. En este caso, este telescopio blanco que está acá es un telescopio refractor. Realmente no estoy diciendo que sean baratos, pero tampoco no son caros. Es un telescopio relativamente asequible, porque la mayor parte cuando uno busca telescopios, pone compras, salen del orden de 10,000, 15,000, 20,000. Este me costó hace como 3 años 4,000 pesos. No es barato, pero no es todavía sostenible, ¿no? Hay otros que son reflectores que son más grandes, que tienen un costo un poco mayor, pero andan del orden de los 8,000. Sin embargo, siempre yo recomiendo comenzar con un telescopio refractor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de armar, mucho más fácil de poner y no se vuelve frustrante, ¿vale? Esta imagen fue tomada en el eclipse del año pasado, el 15 de mayo. El telescopio que está a la izquierda, lo reconoce Elena porque estuvo ahí. Está el telescopio reflector y el telescopio refractor, que es este pequeño ahí. Y lo que se ve de fondo es el eclipse, ¿no? Y aquí algunas fotos que se tomó con algunas dificultades por falta de equipo, pero que ya se irán metiendo poco a poco. Un consejo que siempre recomiendo: si van a comenzar en cosas de astronomía, no compren todo de golpe, porque se vuelve frustrante, gastas mucho dinero y dices, no, ya no quiero entrarle a esto, ¿no? Es mejor ir haciéndolo por pequeñas dosis y demás. Y de hecho, me pasas los binoculares, por favor. Es algo muy curioso que uno piensa y siempre está la idea: si quiero hacer astronomía, a fuerzas tengo que desembolsar en un telescopio grande, ¿no? Tengo que desembolsar una buena cantidad de dinero, ¿no? No obstante, lo que se recomienda en sociedades astronómicas actualmente son ¿lo puedes hacer? Sí, gracias, muchas gracias. Es comenzar con binoculares. Estos, por ejemplo, que les estoy pasando, cuestan 500 pesos. Entonces, 520 de hecho, para ser exacto. Plaza Iztazalga, segundo piso, local 20. Exactamente. No es publicidad, no me pagan nada. Pero son la numeración de algunas cosas. Sí, son chinos, pero los hemos tenido a prueba y funcionan bastante bien. Y se pueden ver varios objetos de espacio profundo, lo que se llaman nebulosas y cúmulos. Ahora, ¿en qué sirven estos instrumentos, los telescopios y binoculares? Realmente, cuando el humano, bueno, en promedio, está en condiciones de oscuridad total, abre la pupila hasta 7 milímetros de diámetro. Los telescopios, los lentes, o el diámetro del telescopio vendría siendo equivalente a una pupilota. Entonces, básicamente, entre más grande es el telescopio,
más grande, más captación de luz tienen. Por ejemplo, este es de 90 milímetros. ¿Tienen calculadora a la mano? Bueno, celular. Pueden dividir 90 milímetros, que es el tamaño del diámetro de esto, entre 7 milímetros, que es la apertura máxima del ojo en condiciones de oscuridad. ¿Cuánto les da? 12.85. Ahora eso lo elevan al cuadrado. Perdón. ¿Sí? O bueno, multiplique 12 por 165.30. Exactamente. Eso significa que esta cosa permite captar 165 veces más luz que el ojo normal. Entonces, básicamente, que son los telescopios, son concentradores de luz. Eso permite ver otros objetos, ¿verdad? Los binoculares funcionan de la misma manera. Esos binoculares se hacen el mismo cálculo, es de 60 milímetros contra 7 milímetros, entre 7 y lo elevan al cuadrado. Y eso capta como 75 veces más luz. Bueno, esta foto también fue tomada, la de la izquierda con el telescopio, con condiciones de luz. La de la derecha, obviamente, porque bueno, fue tomada con el orbitador lunar de reconocimiento de la NASA, pues obviamente la diferencia es monstruosa. No obstante, a simple vista se pueden reconocer muchos patrones interesantes. Siguiente. Por ejemplo, este fue una conjunción entre Marte y la Luna, donde se fue el cráter Pico, curiosamente, y la mayor parte de los golpes que se ven ahí fueron dados hace 3.900 millones de años, ¿no? Durante la formación del sistema solar. Y bueno, Marte ahí anda pululando, ¿no? Al lado de la órbita. Y una foto es muy curioso, que uno pensaría que la Luna se ve mejor en condiciones de luna llena, ¿no? Los mejores momentos para ver la luna llena y fotografiarla y tomar el video es en sus fases crecientes. De hecho, se ven más relieves por la forma en que pega la luz, se ven más los contrastes. Siguiente. Y bueno, el software que yo recomiendo usar es Stellarium, es de código abierto, está para literalmente todos los sistemas operativos. Y es un planetario, básicamente. Este planetario es el que he utilizado las capturas de imágenes que les he mostrado. Se pueden hacer cálculos astronómicos, se pueden programar fechas, se puede preguntar al software qué cosa hay en el cielo, que es algo muy importante cuando uno es novato, de no sé qué voy a ver, pero a ver, el software me debe decir qué hay, ¿no? Siguiente. Y es más o menos un planetario de ese tipo, interactivo. Existe la versión para celular. La versión para celular también es gratuita dentro. Lo de para PC o computadora es totalmente gratuita. Y la de celular, si la buscan, también y tiene realidad aumentada. Es decir, ustedes mueven y pueden ver la bóveda celeste. El único detalle es que algunas partes tienen costo, entonces es donde recomiendo mejor instalar una computadora. Y bueno, como conclusiones, la astronomía permite explorar aristas que normalmente quedan un poquito ajenas en cuanto a el arte, la literatura, la filosofía y hasta la religión, van inmiscuidas. Es una disciplina que lleva mucho tiempo existiendo, comenzó como una protociencia como es la astrología. Cualquier persona puede acercarse a la astronomía y yo soy de esa idea. Cualquier persona, eso me molesta que lo tomen como si fuera monopolizado. Hay gente que se dedica al área de astrofotografía que tiene resultados impresionantes, bellísimos, y al final permea al arte también. Entonces cualquiera puede acercarse con un poco de paciencia. Mi recomendación siempre es comenzar con libros de divulgación y de menos a más, porque si no se vuelve frustrante. La idea es tener una apreciación, es como la cerveza o las aceitunas. Nadie le gusta la primera vez, ¿no? No veo a alguien poniéndose una caguama de fondo el primer trago. Bueno, no lo conozco, ¿no? Es hasta el segundo trago que va a hacer. Pero bueno, los rudimentos, que son los conocimientos básicos, pueden facilitarse con herramientas tales como el Stellarium, que los invito a que descarguen al menos la versión de celular y van a ver que tiene una buena cantidad de opciones disponibles. Y que la observación se puede hacer de mano de instrumentos relativamente asequibles, como un telescopio no tan caro. No es necesario tirar dinero a mi bestia, ¿no? Para poder disfrutar de la astronomía. De unos binoculares se puede hacer bastantes cosas. Y pues bueno, eso es todo respecto a mi participación y agradezco la invitación de Elena y también del colegio. Creo que el cielo sí apoyó y no salió bien, ¿no?
observar. Orión, Lo que acabo de explicar. Orión, por ejemplo, que lo mencionó mitológicamente el profesor Edgar. Venus. Venus también. Pero antes, bueno, queremos premiar